proceso de la preinversión, yo debo entonces considerar estudios en varios niveles, que es lo que recientemente platicábamos. Hablábamos entonces del nivel de perfil, del nivel de factibilidad o prefactibilidad, va a depender de la decisión que usted pueda tomar, el monto de la inversión, el tamaño del proyecto, porque si es un proyecto pues pequeño, bastará con un estudio de perfil en donde hay información somera, general, básicamente de lo que usted quiere realizar. Sin embargo, si el proyecto es muy amplio, muy grande, si es muy ambicioso, tendremos que contar con suficientes elementos que nos permitan tomar decisiones. Y entonces ya necesitamos nosotros más estudios profundos. Y en este caso, entonces, en contraposición al perfil, vamos a tener la factibilidad. El punto intermedio, por supuesto, entonces la factibilidad, que simplemente pues son estudios más analíticos, pero que no llegan también a ser demasiado detallistas. Y por lo tanto, entonces implica eso, pues tener la decisión de poder o no realizar ese proyecto. Entonces, en el perfil tomamos pues una de las tres decisiones: postergar, rechazar o aprobar el proyecto. En la etapa de prefactibilidad, lo mismo, entonces tenemos aprobar, postergar, rechazar. Pero en la etapa de factibilidad, que ya son los estudios más analíticos, entonces necesitamos ahí pues simplemente o aprobar o rechazar el proyecto. No podemos darnos el lujo de seguir invirtiendo cuando ya demostramos fehacientemente mediante estudios que el proyecto no es viable. Entonces, de acuerdo con eso, sabiendo que efectivamente tenemos la decisión, entonces necesitamos contemplar otros estudios técnicos que platicábamos ahí entonces, los estudios de ingeniería. Y entonces estos estudios van a fundamentar la decisión de invertir, y eso es lo que platicábamos, se hace la inversión. Y entonces es importante que bajo ese apartado veamos entonces qué otros estudios son los que efectivamente nos van a servir en los proyectos. El objetivo entonces para nuestra clase, después de haber dado ya un resumen general de lo que hemos visto, es determinar la importancia del financiamiento para la puesta en marcha de un proyecto. Vea usted, no solo es la parte de realizar entonces estudios que tengan que ver con lo técnico, que tengan que ver con la capacidad, tienen que ver también con el financiamiento. ¿Quién me va a dar el recurso que yo necesito? ¿Quién me va a dar el dinero que va a servir para comprar insumos, para comprar materia prima, para comprar maquinaria, para que yo pueda entonces llevar a la praxis este proyecto? Y entonces de ahí la importancia del financiamiento. Recuerde usted que para podernos financiar, pues hay diferentes medios. Desde que yo vaya de repente, pues al sistema financiero nacional, vaya a un banco, tenga acceso a un crédito, o vaya también, por ejemplo, a las cooperativas, vaya a instituciones de crédito, microcrédito, etcétera. Hay entonces infinidad de instituciones al que yo puedo acudir. Sin embargo, debo evaluar cuál es la mayor conveniencia, cuál es la tasa que me están cobrando, porque posiblemente la tasa sea más alta de la que yo voy a obtener con el proyecto. Entonces eso me va a permitir realizar un estudio financiero referente al financiamiento. ¿Qué es el financiamiento entonces, compañeros? Básicamente el financiamiento es encontrar el pisto, pues en otras palabras, ¿sí? El dinero que necesito, el recurso monetario que efectivamente me va a dar lugar para que yo pueda adquirir los bienes, insumos, materia prima, mano de obra del proyecto. Y entonces se conoce como financiamiento o financiación el mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona. Óigase bien entonces. Se da dinero y ese dinero entonces viene de los inversores y era lo que platicábamos. Regularmente acá entonces los proyectos privados son los que van a requerir financiamiento o son los que van a poner su capital a trabajar. Su capital entonces es el que va a servir para adquirir los bienes e insumos que necesitamos. Y entonces, de acuerdo con eso, va a permitirse entonces que, pues, la empresa o la organización efectivamente lleve a cabo el proyecto. A través del financiamiento o la financiación, se adquieren los bienes o servicios y que estos van a servir para que entonces podamos nosotros producir. Al mismo tiempo también que con esto se cubran los gastos de una actividad u obra o simplemente se cumpla con los compromisos con los proveedores.
En este caso, entonces, si yo necesito materia prima y me dio un crédito el proveedor, entonces el financiamiento o financiación va a servir para que yo pueda entonces cubrir estos gastos. Los recursos financieros, mis estimados y apreciables compañeros, entonces, básicamente se obtienen a través de dos fuentes, fuentes internas o fuentes externas. Fuentes internas cuando hay autofinanciamiento. En este caso, entonces, usted va a invertir, usted tiene su dinero, usted tiene su capital y coloca entonces o ejecuta ya el proyecto. Echa a andar su proyecto. O luego también autofinanciación de enriquecimiento. En este caso, entonces, vamos a buscar de repente, pues, quién por ahí nos puede ir apoyando, de repente amigos, familiares, etcétera, y entonces tenemos acá la financiación del proyecto. Puede ser también externos cuando, pues, son propios, pero en este caso propios derivados de que se tiene financiamiento, se tiene inversión en otras entidades, en este caso empresas, por ejemplo, y que de ahí se toma para que entonces se pueda iniciar otro proyecto u otra actividad empresarial, otro negocio. Son ajenos cuando básicamente pues acudimos a un tercero para que nos dé ese recurso. Y ese tercero puede ser entonces una institución financiera, microcrédito o inclusive usureros. Y puede ser a largo o a corto plazo. A largo plazo, aquel que va entonces de más de un año, y a corto plazo, aquel que tiene como límite hasta un año para el crédito. Entonces, van a ser formas de obtener recursos para nuestro proyecto. El financiamiento, entonces, es la acción y efecto de financiar. ¿Y qué es financiar? Pues simplemente aportar dinero para una empresa o proyecto. Esto va a servir para sufragar los gastos de una obra o actividad. En este caso, entonces, ¿qué implica? Que entonces yo obtenga el recurso monetario, dinerario, para que yo adquiera bienes, derechos, adquiera maquinaria, adquiera entonces insumos para que yo pueda producir, para que yo pueda ejecutar. Es habitual entonces que la financiación se canalice mediante créditos o préstamos. Es lo más común, ¿sí? Que se haga mediante créditos o préstamos. ¿Por qué? Porque entonces regularmente quienes van a iniciar un emprendimiento no cuentan con el suficiente recurso monetario. Y entonces lo que hacen es acudir a créditos o acudir a préstamos. Y entonces sabe que quien lo recibe va a devolverlo en un futuro. Pero entonces ahí viene lo que habría que agregar a nuestro análisis financiero. ¿Voy a obtener el recurso? Sí, pero ¿cuánto es lo que tengo que devolver? ¿Qué porcentaje? Recuerdas entonces que si yo tengo acceso a un crédito, me van a requerir que yo devuelva cierta cantidad por el uso que yo le di a ese dinero. Entonces bajo ese apartado tengo que determinar cuánto es la tasa interna que me está devolviendo el proyecto. En este caso digo, me está devolviendo de repente, y se me ocurre acá, de un 15%, pero tengo que pagarle a la entidad financiante un 20%. Entonces, ¿qué implica? Implica que voy a tener acá ciertas actividades que van a generar pues pérdida, porque si yo tengo 15 y pago un 18, ya tengo un déficit de 3%. Entonces, por eso es importante que yo haga el análisis respectivo. De acuerdo con ello, entonces, ¿cómo puedo obtener financiamiento? Es importante que el financiamiento, entonces, podamos obtenerlo ya sea de una u otra manera y que permita efectivamente obtener el recurso para que yo pueda entonces obtener el recurso monetario para que yo ejecute mi proyecto. Recuérdense, ya tenemos acá los estudios, ya me dicen los estudios que sí se puede hacer, pero entonces ahora la pregunta es, ¿dónde tengo o dónde obtengo el dinero o de dónde traigo ese recurso financiero monetario para sufragar los gastos del proyecto? Y entonces decíamos, lo más común en primera instancia, ¿qué es? Es pedir un crédito al banco. Entonces acá pedir un préstamo al banco, pues es una de las opciones más fáciles y usadas por el ecosistema empresarial. ¿Por qué? Porque entonces vamos, solicitamos el crédito, pero recuérdense ustedes, mis estimados compañeros, que acá debemos de contar con garantías. Para tener derecho a un crédito, vamos a tener la necesidad de contar con garantías. ¿Qué tipo de garantías? Estas garantías pueden ser prendarias, pueden ser fiduciarias, pueden ser hipotecarias. Y entonces, las garantías prendarias, las que pues recaen sobre bienes muebles.
Las garantías hipotecarias, las que recaen entonces sobre bienes inmuebles. Y las fiduciarias, normalmente pues estos se conocen, usted de repente ha escuchado por ahí, decir muy bien, es que él es mi fiador, entonces el fiduciario recae sobre una segunda o tercera persona. Y entonces acá ellos van a brindarme garantía de que si yo no pago, entonces son ellos los que van a pagar ese recurso. Y debemos de tener mucho cuidado ahí también, ¿verdad? Para ser, pues, personas que van a servir como fiadores, como personas que van a dar fe de que la persona tiene capacidad de pago, porque si no paga, recuerde usted, entonces el que va a terminar pagando es la persona que está sirviendo de garantía. Los business angels también básicamente pues son inversores privados. Acá pues sucede que por ejemplo hay personas que teniendo entonces recursos pues simplemente tienen esa capacidad de ejecutar, poseen el conocimiento, pero efectivamente el recurso financiero es que va a servir para que puedan impulsar otros proyectos. Entonces, básicamente, pues son ángeles para hacer negocios. Es decir, ellos promueven la inversión, ellos facilitan y entonces bajo este apartado hay alguien que me está brindando el recurso. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces llegar e invertir, yo pueda hacer realidad mi proyecto. Entonces ellos van a apoyarme para que yo pueda obtener el capital, que yo pueda tener el recurso financiero y entonces en base a eso hacer realidad mi proyecto. Ellos entonces se van a encargar de aportar capital y valor hacia las diferentes etapas del proyecto. Y entonces básicamente pues estos inversores lo que hacen es promover la ayuda, el beneficio a los emprendedores. Y entonces los emprendedores, quienes están iniciando, pues tienen ese apoyo a nivel monetario para que entonces ellos tengan liquidez y con esa liquidez poder iniciar su empresa, su proyecto. Entonces acá son personas que con recursos apoyan entonces la realización de nuevos proyectos, de nuevas empresas, el financiamiento que ellos pueden brindar. También entonces tenemos fondos de capital riesgo. Los fondos de capital riesgo son una fórmula de financiación muy utilizada por las startups. ¿Qué es una startup? Básicamente, pues es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente. Que son empresas directamente grandes que promueven entonces la participación de la persona. Y eso genera cambio. Eso genera entonces transformación. También los fondos de capital riesgo lo brindan las empresas innovadoras que están experimentando un proceso de expansión o requieren de inversión. Estos fondos son gestionados por sociedades anónimas especializadas que invierten en sus recursos financieros en empresas con el objetivo de vender su participación en un futuro y así obtener beneficios. ¿Cuáles son los fondos de capital riesgo entonces? Por ejemplo, usted va a iniciar un negocio que normalmente entonces en este caso va a ser empresarial y entonces lo que hace es vender esos derechos. Y entonces, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo coloquial que hemos venido mencionando de su panadería, ¿verdad? Y entonces usted necesita fortalecer esa producción. Pero entonces viene X, Y, Z inversor y entonces ellos le inyectan capital para que usted empiece a crecer. Y entonces normalmente esta figura se conforma entonces por sociedades anónimas. Cuando hablamos de las sociedades anónimas, mis compañeros de ciencias económicas no me dejarán mentir entonces que las sociedades anónimas son sociedades de capital, porque entonces tienen gran volumen de capital. Y entonces, ¿qué ganan estos inversores? Ganan entonces, pues, el valor agregado de sus acciones. Porque entonces cuando ya la empresa esté en el mercado, esté reconocida, tenga fama, entonces venden las acciones y las venden con prima. ¿Qué es esto? Entonces, la prima básicamente pues, es una ganancia, un valor agregado a lo que tenía originalmente. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con su panadería. Y usted va a vender entonces las acciones a 100 quetzales, por ejemplo. Y entonces
yo las adquiero a 100 quetzales, compro por ejemplo unas 50 y entonces aporto el capital y sé que tengo participación ahí en esa sociedad. Pero entonces sucede que a los 2, 3, 4, 5 años, esta panadería pues ya tiene fama, ya se posesionó en el mercado. Entonces vengo y voy a vender mis acciones. Recuérdense que ustedes me las vendieron a 50. Pero yo digo, muy bien, empiezo a ofrecerlas en el mercado a un otro inversor. Le digo, miren, aquí hay acciones, esa empresa sí tiene garantía que está produciendo, mire, está obteniendo ganancias. Y entonces las acciones yo se las voy a vender a 125, a 150. Por supuesto que la persona entonces que va a invertir me va a dar, por ejemplo, 125, 150, pero su inversión real en la empresa va a ser por 100 quetzales. Ahora, esos 25 quetzales, esos 50 quetzales de diferencia es lo que dice entonces acá el autor. Son los beneficios que ellos van a obtener por haber invertido. Entonces apoyaron la inversión, sin embargo, entonces en ese momento no tuvieron pues algún otro beneficio, pero con el transcurrir del tiempo entonces lograron que estos pues tomaran entonces ya un valor adicional. Y entonces repito, eso se llama prima, porque entonces es un valor agregado, es un valor adicional a lo que tienen. El valor nominal de la acción, 100 quetzales, pero ya el valor de venta se convierte en 125. Y entonces ahí es donde hay una ganancia, ahí hay un beneficio, pero eso lo hacen entonces a través de fondos de capital riesgo, que repito, van a ser mediante figuras de sociedad anónima. Tenemos también las aceleradoras o incubadoras de startups. Este tipo de instituciones se encargan de acoger una serie de startups y acelerar su crecimiento, ayudándoles en su etapa inicial a configurar su modelo de negocio, su estrategia de captación de clientes y a captar financiación. Ellos entonces se encargan de promover estas empresas que están dedicadas directamente mediante el trato humano. En este caso tiene mucho que ver la calidad de trato al cliente, y entonces ellos buscan promover las estrategias de atraer clientes, y entonces con eso se garantiza que la empresa tenga entonces recuperación de la inversión, y eso hace que tengan más capital, eso hace que tengan ganancias y por lo tanto se siga entonces reutilizando en las mismas instituciones. Otra forma de financiamiento, de hecho, pues dicho sea de paso acá, mis estimados y apreciables compañeros de ciencias económicas, está ya aprobada la ley de factoraje en Guatemala. Y entonces, ¿en qué consiste el factoraje o factoring? El factoring está orientada a las pymes. Esta alternativa de financiamiento consiste en un contrato mediante el que una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor, y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero de esas operaciones, aunque con un descuento determinado. Cuando estamos hablando del factoraje, es decir, entonces, supóngase usted que yo tengo algunas personas que me deben y, por ejemplo, pues me han firmado algunos documentos de crédito. ¿Cuáles son estos documentos de crédito? Pueden ser entonces, por ejemplo, letras de cambio, pagarés. Entonces, como me van a pagar hasta el siguiente año y a mí en este momento me urge ese recurso dinerario, entonces hago un contrato de factoraje con una empresa, supóngase usted, y entonces usted viene y me va a dar ese dinero que dice ahí. Si aquí en mi documento dice que esa letra es por 10,000 quetzales, entonces usted me va a dar el valor de la letra menos un porcentaje. Y eso es lo que va a ganar. Entonces es un descuento. Porque usted cuando tenga este documento, esta letra, cuando va a ir a hacer el negocio, ya va a cobrar, porque ya esa letra le pertenece a usted, usted va a cobrar los 1,000 quetzales, pero ese dinero me lo dio hace un tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que me van a descontar. Y entonces, por ejemplo, de los 1,000 quetzales, me van a dar 900. Porque me está cobrando un 10% por la operación. Entonces, el factoraje implica que yo, que estoy necesitado de recursos, pues simplemente obtenga de manera más rápida el dinero y que sea otra empresa, otra persona, la que se quede entonces con mis derechos de cobro. Solamente que va a ser pues al periodo que finalice de acuerdo a los documentos que tengo
como respaldo de mis deudas. Entonces aquí en Guatemala, repito, pues se aprobó ya la ley de factoraje. Y entonces hay empresas que se dedican pues a negociar este tipo de operaciones. Entonces negocian los créditos con antelación. Y entonces toda la parte de cobranza se queda a cargo entonces ya de la nueva empresa que está brindando o está adquiriendo en este caso los derechos de otras personas. En este caso entonces para poder recuperar ese capital. Pero entonces el propietario original del crédito recupera su inversión antes de que llegue o finalice el periodo y para ello entonces le van a dar una tasa de descuento. El financiamiento también puede ser por subvenciones o ayudas públicas. En este caso, pues para promover proyectos de desarrollo. En el caso concreto de Guatemala, mis estimados compañeros, es el Ministerio de Economía el que pues favorece muchos proyectos de esta naturaleza. Y entonces pues se presentan a concurso y de esa cuenta pues el Ministerio de Economía ayuda con el recurso que es entonces del Estado. Y con ello entonces obtener recursos que permita llevar a cabo y ejecutar el proyecto. Luego tenemos los bootstrapping. Hace referencia a la financiación de proyectos a través de ahorros propios de los fundadores y de ingresos generados por la facturación, sin depender de financiación externa como inversores o préstamos. O sea, es decir, si nosotros estamos pensando en un proyecto, ¿qué es lo que sucede con el bootstrapping? Entonces queremos nosotros empezar a reunir recursos, reunir dinero y que cuando tengamos el capital echemos a andar la idea. Entonces es un proceso de autofinanciación. Ello con la finalidad de que entonces no se pueda tener más gastos. En este caso serían los intereses, ¿verdad? O en su momento, vean ustedes aquí lo importante de esta parte. Hay empresas que han nacido sin dinero. Y entonces, por ejemplo, empiezan, se me ocurre, por ejemplo, yo voy a construir, pues, un edificio X con locales. Y entonces voy con gente que tiene negocio. Le digo, mire, usted quiere un local en tal parte, y empiezo a negociar. Y me compran los locales. Con ese recurso que yo ya encontré, que ya me facilitaron, hago el edificio. Y entonces ya sé que van a tener dueños, pero yo inicié vendiendo esa idea. Entonces ahí voy a obtener, pues, ingresos propios en este caso. Ingresos de quien va a realizar el proyecto. También tenemos las campañas de crowdfunding. En este caso, entonces, es poner en contacto a los emprendedores que necesitan financiación con diferentes inversores para que, pues, ellos los puedan apoyar. Normalmente este tipo de proceso se lleva a cabo en forma online a través de diferentes plataformas. De hecho, acá se maneja, por ejemplo, Google es una de las empresas que tiene pues esta campaña de crowdfunding y entonces ellos tienen ahí un fondo destinado para poder apoyar la promoción, el emprendimiento de nuevas ideas y entonces con ello pues obtener también un beneficio posterior. El bartering, que básicamente pues es también otro tipo de financiamiento, pues simplemente acá supone llegar a acuerdos comerciales con otras empresas a través de la obtención de beneficios sin intercambio monetario. Aunque no es un sistema propio de financiación directo, ayuda a reducir costos fijos y puede suponer ahorro para que, en este caso, entonces, apoye cubrir las necesidades de quien va a invertir. ¿Cómo podría funcionar esto? Básicamente, pues, el hecho de que yo pueda llegar con alguien, ¿sí? De repente usted se da cuenta, pues hay algunos negocios, hay unos restaurantes donde entonces las personas, por ejemplo, van y colocan su negocito en las afueras. Regularmente, por ejemplo, sucede con los restaurantes, ¿verdad? Entonces los restaurantes brindan la comida y de repente, pues afuera, algo que pues pueda ser de acompañamiento a la alimentación, ¿verdad? De venta de tortillas, por ejemplo. Entonces, estos van a ser formas de cómo pues se puede apoyar de esta manera la realización del proyecto. Otra de las formas también es presentando el proyecto a un concurso, ya lo decíamos, pues hay instituciones acá en Guatemala, pues regularmente a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se realizan eventos en el que se presentan estos proyectos y entonces estos básicamente pues van a obtener el financiamiento respectivo. ¿Financiamiento para qué? Financiamiento para que entonces puedan ejecutarse este proyecto. Y también, pues, uno de los recursos que puede obtenerse es pedir dinero a la familia y amigos.
y entonces estos se conocen pues simplemente como Family, Friends and Fools, que básicamente pues van a servir para que ellos puedan aportar con la única situación desde que, recuérdese usted que en la vida real, ¿verdad? De repente, pues usted tiene una idea, va con los amigos y en lugar de apoyarnos, a veces lo rechazan, ¿verdad? Pero es parte también de la obtención de algún financiamiento para poder entonces ejecutarlo. El único inconveniente es de que si el proyecto no funciona, pues se pone en riesgo toda la imagen personal y sobre todo a veces de la misma familia. Entonces, es importante considerar esto. Sabiendo entonces que ya tenemos el recurso y para que este recurso efectivamente se lleve a la praxis, necesitamos estudios definitivos. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos de estos estudios, que son estudios llamados también entonces estudios de ingeniería? Estos pues son estudios detallados y técnicos que permiten entonces saber con detenimiento y exactitud la colocación de lo que se va a hacer en el proyecto. En este caso, regularmente va a ser donde se va a instalar la infraestructura. Y entonces estudios que tienen que ver, por ejemplo, con pues planos, en este caso, por ejemplo, ubicación de fuerza, de energía, en este caso, pues de energía eléctrica, ¿verdad? Fuerza de iluminación, o colocación también, por ejemplo, de pues lo que son estaciones de internet. Entonces, todo ello es parte de los estudios definitivos. Los estudios definitivos básicamente son el conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha del proyecto. Y normalmente pues son diseños de ingeniería, y en este caso pues también arquitectura, por ejemplo, porque tiene que ver con toda la planificación de la estructura, de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera. Y todo eso entonces regularmente pues son elaborados por arquitectos e ingenieros, sobre todo pues en este caso por la parte estética y lo que va a generar entonces la acción del servicio. Otros de los estudios también que son definitivos, simplemente pues se realizan después de la etapa de preinversión, después de que hayamos tomado nosotros la decisión de invertir. Recuérdese usted que cuando empezó la idea, empezó a buscar entonces usted dónde obtener esos recursos y dónde y cómo saber si el proyecto se podía llevar a cabo. Entonces, ahora que ya sabe que sí puede llevar a cabo, para que tenga más certeza y efectivamente sea entonces la puesta en marcha una realidad, se realizan los estudios definitivos. Y entonces, básicamente, pues eso es para que podamos tener mayor certeza y pues tratemos de evitar de mayor manera la incertidumbre. Teniendo ya entonces los estudios definitivos, teniendo el recurso, empezamos con la ejecución y montaje. Y cuando hablamos de la ejecución y montaje, pues nos estamos refiriendo básicamente a que ya pongamos en marcha el proyecto. Y entonces comprende el conjunto de actividades para la implementación de la nueva unidad de producción, tales como la compra de terreno, construcción física en sí, en este caso la infraestructura, compra de instalaciones, maquinarias, equipos, etcétera. Ello entonces para empezar a producir, empezaría entonces a realizar la actividad para la cual entonces efectivamente se requería el recurso. Para ello también, pues el proceso de ejecución y montaje permite que haya entonces construcciones, que efectivamente pues se empiece a operar, se empiece a producir. Básicamente esta ejecución y montaje pues se divide en dos fases. La fase del montaje o construcción y la fase de operación. ¿Cuál es la fase de montaje? Básicamente pues empezar ya a construir, empezar ya a verificar cómo es que van a ser las instalaciones. Y luego entonces la de operación y mantenimiento que sirve para poder considerar entonces cómo es que hay que llevar a cabo esta acción, cómo es que entonces se va a generar o se van a producir los bienes que estábamos ya pensando. Entonces tenemos en ejecución y montaje pues simplemente dos fases. Propiamente la de montaje, es decir, la de construcción y propiamente la de operación o producción. ¿Qué es entonces la operación? Pues es la etapa en que el proyecto entonces ya empieza a producir. Se inicia acá pues una corriente de ingresos. ¿Por qué ingresos? Porque usted está entonces produciendo y está entonces gestando para que haya venta también. Entonces, de acuerdo con ello, pues básicamente acá ya hay un flujo de efectivo. Se genera entonces porque se están comprando bienes, servicios, se están transformando, se está produciendo y entonces también hay una venta. Eso es algo cíclico, comprar, vender, pero en esa compra-venta estamos generando ganancias,
estamos generando un rédito que va a facilitar entonces que continúe la operación del proyecto. Por lo tanto, entonces, estos deben cubrir satisfactoriamente los costos y gastos para que efectivamente pues sea rentable. Entonces, al estar realizando un proceso de operación, vamos a tener que estar verificando que efectivamente podamos nosotros comprar los insumos, pero que a su vez también al transformar los insumos podamos venderlos y que de esa venta nuevamente obtengamos entonces los recursos que necesitamos para continuar operando. Y entonces acá de manera coloquial podríamos decir que del mismo cuero salen las correas, ¿verdad? Obtenemos recursos, volvemos a invertir, obtenemos recursos, volvemos a invertir, pero en ese ciclo estamos generando ganancias, estamos generando lucro y entonces con eso estamos garantizando que efectivamente pues podamos satisfacer los requerimientos de este proyecto. Y en base a eso, pues acá también hacemos un análisis de evaluación de los resultados obtenidos. ¿Se está produciendo lo que pensamos? ¿No se está produciendo? ¿Se está vendiendo? ¿No se está vendiendo? ¿Qué cambios podemos hacer? O simplemente también qué actividades podríamos dejar de hacer para que tengamos éxito en la operación. En la etapa de la operación se hace seguimiento a la operación de las actividades del proyecto, ya que es en esta etapa donde se inicia la generación del bien, ya se produce, y entonces en base a eso necesitamos nosotros hacer una evaluación. ¿Y qué se evalúa? Se evalúa entonces si el proyecto está alcanzando los niveles de operación que se establecieron, está alcanzando los niveles de producción, está alcanzando básicamente la calidad también que se estableció en el estudio técnico. Y el estudio técnico entonces me va a indicar en qué calidades, qué cantidades debo de elaborar cada producto. Entonces acá necesito saber si efectivamente se está cumpliendo ese plan. Caso contrario, pues efectivamente hacer las correcciones necesarias, solucionar los problemas, satisfacer las necesidades que se tienen entonces y que efectivamente a través de entonces de lo que es esta acción podamos garantizar que se puedan vender los productos y con ello también generar nuevamente resultados. Por lo tanto, entonces, cuando ya estamos en un proceso de operación, en un proceso que permite entonces considerar que hemos estado nosotros alcanzando entonces ciertos niveles para que estos sean una realidad, entonces necesitamos evaluarlos. ¿Y qué es una evaluación, mis estimados compañeros? Simplemente pues es la acción en donde yo verifico el alcance de las diferentes etapas, la ejecución tal y cual establecía el plan. El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario que este pueda ser verificado entonces después de un tiempo razonable, en el que efectivamente pues el problema haya sido solucionado mediante el proyecto. De no ser así, pues se van a tener que realizar medidas correctivas pertinentes para que se alcance el objetivo. La evaluación de resultados cierra el ciclo entonces del proyecto y de acuerdo con ello entonces, ¿en qué momento se hacen estos o se emiten estos resultados? Entonces la evaluación va a haber en 3 momentos. ¿Cuáles son los momentos de la evaluación? La evaluación ex ante, que implica entonces, mis estimados compañeros, que se hacen antes y que yo tome la decisión, antes de que yo pueda invertir. Entonces, cuando estoy hablando de esta evaluación ex ante es cuando desde que partí de la idea, eso no viable mi idea y entonces ir dándole pues los elementos necesarios para tomar decisiones. Luego, la evaluación durante o evaluación en marcha. La evaluación durante o en marcha básicamente es al momento de la ejecución del proyecto, de la operación, que recuerden usted acá tenemos 2 fases, la fase propiamente del montaje y la fase de operación. En el montaje verificar que efectivamente se alcanzó entonces o se construyeron o se instalaron de acuerdo a lo que decían los planes. Al mismo tiempo también considerar, por ejemplo, que en la operación ya estamos generando el bien, el servicio con las especificaciones técnicas que se dijeron en el estudio de producción. Entonces, para eso va a servir la evaluación, para garantizar que la calidad, que la cantidad sea tal y cual se estableció en la planificación. Y si no, pues ir implementando medidas correctivas. Y luego la evaluación ex post o evaluación final. La evaluación ex post o final se hace básicamente para determinar si se alcanzó el objetivo del proyecto, si se logró satisfacer
la necesidad establecida. Si al menos entonces se contribuyó con mejorar la situación actual. Entonces es importante hacer 3 evaluaciones, repito, ex ante, durante y ex post. La evaluación de resultados, entonces, estimados compañeros, es un proceso estrepitoso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación del estado actual y del estado previsto en la planificación. Ya es una medida de comparación. ¿Qué esperaba alcanzar y qué alcancé? ¿Cuál es la situación actual y situación histórica? En este caso, cómo estaban las condiciones antes de ejecutar el proyecto, cómo están ahora y cómo también deberían estar según lo que se planificó. Porque en la planificación entonces se establecía qué queríamos alcanzar y cómo lo queríamos desarrollar. Luego también la evaluación de resultados tiene por lo menos 2 objetivos. ¿Cuáles son? Evaluar el impacto real del proyecto, es decir, si efectivamente pues ya se generaron empleos, divisas, descentralizaciones, para que efectivamente pues se puedan realizar las acciones y lógicamente pues que hayan medidas correctivas de ser necesario. Entonces se va a evaluar el impacto real del proyecto. También asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad para mejorar los proyectos futuros. En este caso, entonces, de la experiencia, vamos a tener que, si es o no viable, hacerlos en futuras oportunidades. Entonces, la experiencia, recuérdense que quienes hemos trabajado proyectos, cada vez nos vamos aprendiendo, puesto que los proyectos son también de manera individualizada. Mis estimados y apreciables compañeros, hemos venido hablando del dominó, y precisamente el modelo dominó que se tiene en pantalla es lo que utiliza Universidad Rural para iniciar la investigación y para empezar a promover proyectos. Voy a compartirlo yo en el grupo de apoyo que tenemos para que lo podamos tener entonces en nuestra siguiente clase también. Vamos a ir haciendo ya aquí algunos ejemplos, vamos a ir haciendo algunos ensayos de cómo nosotros podemos ir elaborando nuestro árbol de problemas, nuestro árbol de objetivos y de esa cuenta entonces generar nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué contiene el dominó? El dominó contiene entonces el problema, que en este caso va a ser el árbol de problemas. Tenemos ahí numerales 1, 2 y 3. Tenemos que identificar el efecto, el problema y la causa. Teniendo nuestro árbol de problemas, lo convertimos en árbol de objetivos. Y entonces vamos a la propuesta, apartados 4, 5 y 6. Efecto se convierte en objetivo general, 1, 4. Problema central se convierte en objetivo específico, de 2 a 5. Causa principal o variable independiente se convierte en el nombre de la tesis. Entonces, de 3 pasa a 6. Teniendo esto, empezamos a elaborar la hipótesis. La hipótesis, entonces, con la unificación del efecto, problema y causa. Ya vamos a hacer ensayos para que usted pueda ir entendiéndome. Luego, entender cómo comprobar ese efecto, cómo comprobar esa causa a través de preguntas, qué temas del marco teórico necesitamos tener conocimiento para que podamos comprender el tema de investigación. Luego, en la justificación, pues básicamente requiere, dependiendo de la naturaleza de la carrera, vamos a tener que hacer comparaciones estadísticas y poder entonces presentar de manera cuantitativa el problema. Nos pasamos ya entonces a 12 y 13, básicamente, que son los resultados, y aquí es donde en los resultados venimos con los proyectos. Usted quiere, por ejemplo, un plan de capacitación, quiere de repente, pues, en el caso de ciencias económicas, manuales de control interno, reglamentaciones para el caso de derecho, etcétera. Entonces acá van a ir los resultados. Y ajustes de costos y tiempo, pues, que en unas carreras no aplica. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer cálculos referente a cuánto es el costo del proyecto y en cuánto tiempo. Para la evaluación de los proyectos, apartados 15 y 16, simplemente es cómo medir, cómo verificar el alcance de los objetivos general y específicos. Entonces, mis compañeros, esto es lo que vamos a ir aprendiendo a efecto de que podamos ya tener ensayos referente a nuestro dominó. Así que, por favor, vamos a ir haciendo ensayos para que usted ya al llegar a este proceso, a esta etapa en el que tenga que presentar ya sus propuestas de investigación para su tesis, usted tenga entonces los conocimientos ya mínimos. Estimados compañeros, entonces, quiero pedirles que podamos entonces realizar un repaso general de lo platicado el día de hoy mediante las interrogantes ahí en su pantalla y con ello pues fortalecer nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos saludando entonces en nuestra siguiente clase. Éxitos a cada uno.